Y buenas tardes, una vez más, aquí estamos corriendo en este show de la abogada, pregúntale a la abogada, y pues una vez más aquí diciéndoles disculpas, causas de fuerza mayor han impedido hacer la transmisión todos los lunes, pero aquí estamos, 6:30, para darles lo mejor que la licenciada tiene. Licenciada, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya aquí de nuevo. Y esperemos que ya vamos a ser más continuos. Claro ha habido algunos imprevistos, algunas situaciones complicadas, pero vamos adelante. Así es, y pues hoy tenemos una pregunta muy importante que es acerca de el divorcio bilateral o por mutuo acuerdo. Exacto, que eso pues no sé cómo funciona, cómo le hace la gente, eso que les preguntaron. Sí, llegó una consulta precisamente al respecto porque generalmente pensamos que cuando alguien se quiere divorciar es porque una persona ya no quiere estar con la otra y se enoja o decide ya no estar en el matrimonio, y entonces por su propia voluntad, decide ya no estar. Pero ¿qué pasa cuando ahí ya pudiera haber conflicto, no? Porque yo no quiero estar contigo, entonces me quiero divorciar. Pero ¿qué pasa cuando los dos están de acuerdo? No es necesario llevar todo un procedimiento más largo como se llevaría, ¿no? Entonces ahí es cuando precisamente entra lo que es el divorcio bilateral o por mutuo acuerdo. Sería sin asperezas, así muy... Pues digamos que de alguna manera sí, sin asperezas, porque ¿qué sucede, no? Generalmente, como te decía, pensamos que siempre va a haber conflicto, que siempre va a haber bronca, que siempre lo que yo quiera tú no lo vas a querer, y si tú dices una cosa yo voy a estar en contra y entonces vamos a pelearnos, ¿no? Porque ya decidimos no estar juntos. Pero ¿qué es lo que llega a suceder en la realidad? Hay parejas que por alguna circunstancia, que pudiera ser alguna situación de pleito o no, pero por alguna circunstancia dicen, ya no queremos estar juntos, ya no es posible la convivencia, simplemente hemos decidido no seguir conviviendo. Bueno, pues entonces lo que se hace es tramitar un divorcio precisamente bilateral, que le llama ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Antes era el divorcio por mutuo acuerdo, que básicamente es la misma figura trasladada al nuevo código. Digo, básicamente porque, bueno, va a haber algunas situaciones nuevas ahí novedosas que entran en el nuevo código, pero vamos, es básicamente la misma figura. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a empezar a platicar un poquito. El Código Nacional precisamente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2023. Ahora bien, este código ha ido implementándose en los diversos estados de la República de manera gradual, ¿ok? Entonces, cada estado va implementando de acuerdo a su propia tecnología, a sus propios avances, a sus propios recursos, estas nuevas, este nuevo código, pero bueno, tienen como una fecha límite para ya ponerlo completamente en vigencia, en vigor, el 1 de abril del 2027. No obstante lo anterior, si te das cuenta, pensaríamos, ay, es mucho tiempo, pero la verdad es que no, ya estamos en 2025 y hablamos de 2023, o sea, ya lleva casi año y medio ya de vigencia. De hecho, la Ciudad de México es uno de los estados que ha sido uno de los mayores promulgadores o mayores ejecutores de este nuevo código, o sea, está poniendo en marcha toda la infraestructura lo he ido haciendo por etapas, digo, es que es algo muy complejo, esa es la realidad de las cosas, quien diga que no estaría muy equivocado, es muy complejo toda la infraestructura, tanto de personal como de instalaciones y demás, que se tiene que poner en marcha. Pero bueno, la Ciudad de México es uno de los que más ha implementado este tipo de cosas. Ahora sí, hablando respecto de este divorcio bilateral o por mutuo acuerdo, vamos a ver que se puede tramitar de tres formas. ¿Cuál es la primera? Bueno, pues ante un juez, como todos lo sabemos, ¿no? Ir a un juzgado y se realiza el trámite. La otra es ante un notario público. Esto es alguna de las novedades, ¿no? De este nuevo código, que pudiera ser mucho más rápido. Y es más rápido por la cuestión de los tiempos de juzgado. Los juzgados trabajan
a marchas forzadas, en la realidad, están superados en muchos aspectos por los tiempos, por la carga de trabajo, etcétera. Entonces, si la gente acudiera ante un notario, pues sería mucho más rápido. De hecho, por eso es que les dan esta facultad, para quitarles carga de trabajo a los juzgados, ¿no? Y la tercera, pues, es ante el juez de registro civil, que ya existía de alguna manera, ya estaba señalado en nuestro código anterior. Lo pueden hacer por internet, porque ahora pues ya la tecnología y todo por cada mensaje se puede hacer. No. El divorcio, fíjate que el divorcio, hay varios procedimientos de acuerdo al nuevo código que sí se presenta la demanda de manera electrónica y básicamente el procedimiento se lleva de manera electrónica. El divorcio no. Es uno de los pocos procedimientos en materia familiar que no están implementados de esta forma. ¿Es posible que tal vez pudiera ser, pero tendría que haber una reforma al código, otra nueva reforma. Entonces, yo creo que difícilmente, porque, y yo creo que esto atiende más a una razón de carácter social, fíjate. ¿Qué sucede? El divorcio es, perdóname, la familia y el matrimonio es una institución social protegida por el Estado. Entonces, ¿qué sucede? No pueden agarrar y, sí, te divorcio como si fuera un formato de papelería, ¿no? Entonces, no. Por eso es que yo creo que esta figura la dejaron fuera precisamente atendiendo a que es primordial para el Estado proteger a la familia. Porque dentro del procedimiento, y ahorita lo vamos a platicar, se lleva a cabo una audiencia que aunque las dos partes estén de acuerdo, van a ir ante el juez y el juez hasta los puede exhortar a pensarlo, a reconsiderarlo. No significa que el juez te diga, no te divorcies, quédate casado. No. El juez lo que va a hacer, te va a exhortar a que lo piensen bien, a ver si pudiera haber una reconciliación, etcétera. Bueno, yo creo que atiende a esto, fíjate, a esta importancia que todavía se le da al matrimonio y obviamente protegiendo a la familia en nuestra sociedad. Es como ya nada más preguntarle, ¿no se les ofrece nada más? Ándale, como si fuera, no, exacto, no es tan fácil. Por eso es que no lo metieron de manera electrónica nada más, ¿no? ¿Y qué tiempo dura? Así cuando ya dicen los dos, sí, rápido, vamos. Bueno, primero vamos a ir platicando poco a poquito y hablamos ahorita de esos tiempos, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo primero? Presentar una solicitud de divorcio ante el juez. Vamos a hablar primero el trámite ante el juez y después hablamos ante el notario y ante el registro civil. Ok, ante el juez. ¿Qué se hace? Pues se presenta una solicitud que obviamente, como estamos hablando de un divorcio bilateral, pues las dos partes deberán de firmarla, ¿no? En el divorcio incausado nada más lo firmaba una parte diciendo que ya no quería permanecer casado y que por lo tanto, pues promovía el divorcio, ¿no? Le llamaban al otro y venía y contestaba y bla, bla, bla. No, aquí obviamente la solicitud va a ir firmada por los dos porque los dos ya se pusieron de acuerdo. ¿Qué más va a ir aparte de esa solicitud? Bueno, pues el acta de matrimonio, porque obviamente el juez tiene que ver que estaban casados, bajo qué régimen se casaron, cuánto tiempo fue el tiempo que duró el matrimonio, esos tipos de cosas que va el juez a verificar en el acta. 2, si hubo hijos, pues las actas de nacimiento de los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se van a derivar, por ejemplo, derechos respecto de alimentos, pensiones alimenticias, guardia y custodia, régimen de visitas y convivencias. Entonces, bueno, el juez va a tener que ir revisando todo ese tipo de cosas que deberán haberlas planteado ahí dentro del convenio. ¿Qué más? Esta propuesta de convenio, ¿qué es lo que va a hablar la propuesta de convenio? Normalmente, lo voy a ir diciendo así, en un divorcio incausado yo digo, ¿sabes qué? Me quiero divorciar y te propongo que, por ejemplo, la sociedad conyugal, si es que así nos casamos, la liquidemos de esta manera. Es mi propuesta. ¿Tú estarás de acuerdo o no? Bueno, está bien. ¿Cuál es mi otra propuesta? Régimen de visitas y convivencias. Yo te propongo que las visitas con nuestros hijos sean de esta manera, si son menores. Ahora, ¿qué otra cosa? Guardia y custodia. Yo te propongo que los hijos se queden contigo, conmigo. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? ¿Qué otro? Las regímenes de visitas y convivencias, distribución del patrimonio, si es como una sociedad conyugal. ¿Qué sucede? Entonces, todo este tipo de puntos que generalmente una de las partes en el divorcio incausado lo señala, bueno, en este caso los dos, pues ya se pusieron de acuerdo, ¿no? Ya dijeron, oye, ¿cómo nos vamos a dividir los bienes?
si es que fue sociedad conyugal. ¿Quién se va a quedar con los hijos? ¿Quién va a tener la guardia y custodia? O a lo mejor va a ser compartida. Bueno, ya se pusieron de acuerdo. Ya hablamos de, ok, te van a quedar contigo, ok, ¿cómo van a ser mis visitas y convivencias? Etcétera. Entonces, todo eso ya va plasmado en el convenio. Ya nos pusimos de acuerdo, ya le dijimos al juez qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. ¿Qué sucedería si alguno de los puntos no fuera aplicable? Por ejemplo, a lo mejor pudiera haber alimentos, porque hay hijos mayores de edad que estudian, pero ya no guardan custodia, precisamente porque ya son mayores de edad. Claro. Entonces, respecto de este punto, guarda y custodia, se le va a señalar, no se hace propuesta respecto del punto de guarda y custodia, toda vez que nuestros hijos ya son mayores de edad. ¿Ok? Por ejemplo. Pero hay que hacer esa mención de qué es lo que sucede o por qué no se respecta o no se señala un punto en específico a ese respecto. Bueno, admitida la solicitud, el juez va a ver, obviamente, que se cumpla con todos los documentos, la solicitud, el convenio, etcétera. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a citar a las partes. ¿Para qué? Pues precisamente van a tener, te decía yo, esta plática, ¿no? Con el juez en esta audiencia, que, ojo, se va a llevar bajo el principio de oralidad. Nuestro código, este nuevo código, lo que plantea es precisamente el principio de oralidad. ¿Qué significa? Que las partes van a intervenir de manera oral. Antes, generalmente lo que llevábamos era puro por escrito, ¿no? Presentábamos nuestro escrito, el juez, ok, leía, revisaba tal, y acordaba por escrito. Ahora no. Las partes, el juez les va a dar el uso de la voz a las partes, si alguien quiere decir algo, si se quieren poner de acuerdo en algún punto adicional o cambiar algún punto, porque pudiera suceder, fíjate cómo pudiera suceder que estando allí pudieran cambiar. Él me dijo que quería ver a los niños 3 días y yo había dicho que no, que 2. Bueno, ándale, pues que sean 3. Bueno, pudiera ser, fíjate que ahí todavía estuvieran conviniendo las partes, ¿no? Poniéndose de acuerdo. Bueno, pues el juez les va a dar precisamente esta posibilidad. Como en algunos de los programas que han salido, ¿no? Que ponen las dos partes y está el juez enfrente. Exacto, exacto, es el principio de realidad. Y va a ser un principio, bueno, se dice de contradicción porque si yo tengo el uso de la voz, a ti también se te va a dar el mismo uso de la voz. No significa que vamos a estar en contra, porque no necesariamente tiene que ser en contra. Claro. Simplemente es que va a atender a que las dos partes van a tener la misma oportunidad de hablar y de señalar lo que requieren, ¿ok? Bueno, en esta parte, bueno, pues el juez obviamente, posiblemente te decía yo, les exhorte, ¿no? Pues para que se reconcilien o reconsideren, etcétera. Una vez que no lo logren, porque pues se supone que ya se pusieron de acuerdo en divorciarse, bueno, el juez lo que va a hacer es les va a solicitar que ratifiquen el convenio, ¿no? Entonces van a ratificar, van a decir si estamos de acuerdo en la solicitud de divorcio, si estamos de acuerdo en lo que dijimos en el convenio, ya son todos nuestros puntos, estamos claros, estamos de acuerdo y demás. El juez lo va a calificar, lo va a revisar, va a decir, efectivamente tiene razón, sí está bien, no hay ningún punto que sea contrario a derecho, no hay ningún punto que pudiera lesionar a los hijos, por ejemplo, porque también ahí es importante. Muchas veces eso sucede, ¿no? Que a lo mejor tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo, pero no estamos viendo por el interés de nuestros hijos. Entonces, ahí esa parte es importante. De hecho, el código señala que le va a dar vista al Ministerio Público, fíjate, cuando haya menores de edad involucrados. Porque precisamente ahí el Ministerio Público, como parte de una representación social, va a ver que efectivamente no se le vulneren sus derechos a los hijos, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo va a hacer. Entonces ya, una vez que revisa el convenio, lo va a aprobar y entonces va a emitir una sentencia en la que los va a declarar divorciados. ¿Y eso cuánto tarda el periodo? Esa audiencia va a ser, es una sola audiencia. ¿Qué es lo que pudiera ser tardado en los juzgados? Tú presentas tu demanda, tu solicitud de divorcio. El código señala tiempos breves, ¿no? Que pronto debería de acordarla y pronto debería señalar esta audiencia. La verdad de las cosas es que en la práctica, al menos hasta ahorita, estos tiempos son largos, generalmente son largos.
muchas veces los clientes nos preguntan a los abogados, ¿cómo va a ser mi asunto? ¿Cuánto va a ser? ¿Qué papeles? ¿Cuál es el trámite? Y todo les podemos contestar. Pero llegamos a la pregunta más difícil. ¿Cuánto tiempo se va a tardar mi asunto, licenciado? Híjole. Y la verdad es que yo sí les digo, me acaba de hacer la pregunta más difícil. Porque no depende de mí. Porque depende de los tiempos del juzgado. En teoría, esta audiencia debería ser pronto, señalada pronto. Pero la verdad es que el exceso de trabajo impide que realmente sea tan veloz como se quisiera. Pero bueno, en teoría debería de ser pronto. Pero ya una vez de que él emitió ese veredicto, La sentencia, ya sí. los dos pueden decir, bueno, pues ya lo hicimos, ahora nada más esperar a que salga mi papel. No, justo ya en esa audiencia, fíjate qué fácil, lo que me estás preguntando, ya en esa audiencia el juez precisamente emite la sentencia y en teoría, y yo vuelvo a decir en teoría porque muchas veces la realidad dista mucho de lo que el código nos dice. En teoría, en esa audiencia se debería de poner a disposición de las partes el oficio para llevarlo al registro civil para que realice la inscripción de la sentencia con los puntos resolutivos de la sentencia y se decreta el divorcio. O sea, quiero aclarar un punto aquí. Una cosa es el divorcio, la sentencia del divorcio, y otra es la inscripción en el registro civil. Son dos momentos que pudieran parecer lo mismo o que deberían de ir juntos, pero pueden ser diferentes. Están en dos lugares diferentes. De hecho, uno es el juez civil, bueno, familiar, ¿no? Del tribunal, y el otro es el juez del registro civil, aunque a los dos se les llama jueces, en algunos estados les llaman oficiales del registro civil, por ejemplo, pero bueno, en teoría, lo que va a pasar es que en esta audiencia se decreta el divorcio, se emite la sentencia y en teoría les dará el oficio para que lo lleven ante el juez del registro civil e inscriba, porque en la Ciudad de México, por ejemplo, no hay un acta de divorcio. En algunos estados de la República sí se maneja el acta de divorcio, pero bueno, vamos a decir, lo va a llevar. ¿Para qué? Para que se inscriba esta sentencia. Y después para buscar en internet y decir, ya estamos. En el momento, o sea, vamos, es que en el momento ya están divorciados. Ojo, al salir ya del juzgado, al juez ya emitir esta sentencia, ya están divorciados. O sea, ya, ahí ya está. Ajá. En ese momento el juez, en la sentencia, va a decir que los decreta divorciados, o decreta el divorcio de las partes, y que recuperan, fíjate, en ese mismo momento, la capacidad de volver a contraer matrimonio, si así lo desearan. ¿Ok? Entonces, fíjate, ya quedó el divorcio, aunque aún no está inscrito, porque este es un trámite más bien de carácter administrativo, ya no judicial. Y que puede tardar también un poco. Y también puede tardar un poco, pero es lo que te decía yo, mucho depende de los tiempos de juzgados. O sea, si en ese momento te lo dieran, vamos a pensar, que te audiencias el día de hoy a las 10 de la mañana, termina a las 11, tal vez a las 12, y sales con tu oficio bien contento y te vas al registro civil y en ese momento lo inscribes. Bueno, solicitas la inscripción. Vamos a pensar. Tú, bien contento. Eso sería como lo ideal. ¿Qué es lo que sucede? Te decía, pues que muchas veces no es en el mismo momento, ¿no? Entonces, dice, se pondrá a disposición o se pone a disposición, entonces otro día el abogado tendrá que ir a encargar que le hagan el oficio y de ahí a que se lo entreguen y de ahí llevarlo al registro civil, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces pasa en la práctica, esa es la realidad de las cosas, ¿no? O sea, es como todo este trámite que se lleva. Sí, para así eso es lo que se tiene que hacer con preguntarle a la abogada. Sí, exactamente. Que es lo principal, ¿no? Pues que nos digan qué es lo que decirles, qué es lo que se requiere. Pues sí, aunque haya algunas a veces fallas técnicas, sí, aquí de todos modos seguimos transmitiendo. Y para eso está el número telefónico de la abogada, para que le manden un mensajito ahí, o en este live aquí en Facebook, o si alguien les recomendó, que manden su comentario, le va a llegar directamente aquí a la abogada, y en cuanto tenga la disponibilidad, que pues sería en horas de oficina, ella va a responder de manera
específica y clara para que puedan tener tal vez alguna llamada telefónica, alguna posible planteamiento de alguna situación. En este caso se está hablando de divorcio bilateral y el cómo poder hacer esto de una manera mucho más simple y pues con la explicación que nos está dando aquí la abogada, tener más tranquilidad también, ¿no? Porque a veces está con esa impaciencia y esos tiempos y eso que a veces se escucha, ¿no? Que dicen, no, pues sí, es que ya se tardó por mucho tiempo, yo quiero así de rápido, y ya dijimos que sí, entonces ¿por qué no pasa? Exacto. Ahora bien, en este caso estamos hablando sobre todo porque hay hijos. ¿Qué sucede, por ejemplo, ante el notario que te decía yo, y hoy te dijiste de rápido, ya quiero divorciarme, porque no, ya me quiero volver a casar, entonces claro. Me quiero divorciar ya? Bueno, ¿qué pasa cuando es así, no? Bueno, pues pueden acudir, te digo yo, ahorita el código abre la posibilidad a que sea ante un notario, pero este trámite o este divorcio bilateral ante un notario va a llevar ciertos requisitos y especificaciones. ¿Por qué? Porque el notario lo único que va a hacer es precisamente, él no tiene una calidad como un juzgador, como un juez. Entonces, lo único que va a hacer, ok, si está bien todo, si están de acuerdo, si esto, el otro, ok, lo va a decretar y va a poner el oficio. Entonces, a ver, ojo, ¿qué sucede? Ante notario, ¿cuándo es que sí va a proceder ante notario? Cuando no haya procreado hijos o los hijos ya sean mayores de edad. Decíamos hace un rato, porque no se va a requerir que un juez revise que se den los alimentos, la guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias, ¿te das cuenta? Claro. Ya quitamos todos esos puntos. Ok, siguiente. Cuando no existan deudas atribuibles al patrimonio de familia de los dos, ok, pues de la sociedad conyugal. Y siguiente, bueno, ojo, aquí hay algo importante también. Cuando el Código Civil de la entidad lo permita, porque no todos los códigos civiles de todas las entidades lo permiten. Entonces, no obstante que nuestro Código de Procedimientos Civiles da la posibilidad, es posible que el Código Civil no lo permita. Entonces, bueno, habría que verificar que la entidad de la que se trate o de la que estemos hablando, sí se ha permitido, el notario pueda realizar esta actividad. ¿Okay? Entonces ya vimos, si nos urge, sí, pero que no haya hijos menores de edad o que estos ya no se sean alimentos, ya sean menores, ¿ok? Ahora, siguiente, otro que también te digo, ya era, antes se le llamaba el divorcio administrativo, que es el divorcio ante el registro civil. También va a proceder cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, ya sabemos, están de acuerdo, por eso es bilateral. Cuando no tengan bienes o deudas de la sociedad conyugal, ¿ok? Cuando no hayan procreado hijos o estos sean mayores de edad, ya lo decíamos, y no haya que dar derechos alimentarios. ¿Te das cuenta? Sí es una ventaja este tipo de divorcio, sí, pero tiene ciertas especificaciones o ciertos requisitos que las partes deberán de validar, ¿no? O de cumplir. Hace muy poco me llegó precisamente un asunto en ese sentido, que el señor dice él que va a ser un divorcio bilateral. Él cree que sí, o está casi seguro que sí, porque ya lo habló con ella y ella le dijo, sí, vamos a divorciarnos, estoy de acuerdo. Plantearon cuánto le va a dar de pensión para el hijo, cuánto va a ser para ella, quién va a quedarse en la casa, o sea, ya lo platicaron y están de acuerdo, se supone. ¿Qué es el punto? Porque esto también ya me ha sucedido, que se supone están de acuerdo, pero cuando ya ven la de veras, ahora sí que ya vamos a presentar el escrito, ya, mira, ya te traje la solicitud, o vamos a ver al abogado y ya van a redactarlo y tal, alguna de las partes dice, híjole, no, siempre no estoy de acuerdo, ya no quiero. Y entonces, todo lo que se venía trabajando en una solicitud de divorcio, en un convenio bilateral, a los abogados muchas veces se nos cae. ¿Por qué? Porque ya no se lleva así, ya se lleva por un divorcio incausado, porque sí puede suceder. Es un hecho, ¿no? Las situaciones familiares, las situaciones personales,
muchas veces rebasan, ¿no? Ya una cosa sí, estoy de acuerdo y me voy a divorciar y no sé qué, pero ya cuando esto entra el sentimiento o entra la personalidad, ¿no? De qué van a decir que me divorcié o cosas de ese tipo que la verdad es que a la fecha siguen permeando en nuestra sociedad, ya la gente es, no, mejor no, sí sucede. Exacto. Entonces puede ser que tal vez no lo pensaron con cabeza fría, sino que fue de manera emocional. A veces es un arrebato, a veces puede ser por un arrebato, o a veces no, a veces sí están de acuerdo en que se quieren divorciar. O sea, fíjate que también sucede, sí quieren divorciarse, sí saben que es lo mejor, sí todo, pero eso nos lo dice nuestra cabeza. Pero muchas veces lo que sienten les supera. Entonces ahí es donde viene la parte complicada, ¿no? Te decía, no nada es exacto, ¿no? Justo el código y lo establece, que el divorcio o el trámite de divorcio se suspende en cualquier momento si hay, no, si hubiera una reconciliación. Y fíjate, el código habla de reconciliación. Y fíjate que a lo mejor vamos a pensar que estamos en un divorcio bilateral, ya estamos los dos de acuerdo, ya presentamos nuestro convenio, es más, el juez ya lo está calificando, está revisando, y a la mera hora nos vemos y decimos, ¿qué crees? Que sí te amo y yo también te amo y no me quiero divorciar. En ese momento le dices al juez, fíjate, ya llevaron todo el proceso, ya el juez va a dictar sentencia, y no la ha emitido y dice, nos vamos, no queremos divorciarnos, en ese momento se para el trámite. Pues que precisamente es lo que te decía, ¿no? El matrimonio es una institución que aún a la fecha es protegida por el Estado. Entonces, ahí puede ser que en ese momento paras el trámite del divorcio. Por eso dice el código, en cualquier etapa en que se encuentre. ¿Vale? Es algo muy interesante, sobre todo así como lo explica la licenciada, que se ponga pues acá mucha cabeza a eso, que es una decisión también. Es una decisión importante, seria. Y que no solo afecta a dos, o sea, bueno, cuando son dos, bueno, ok, claro, a lo mejor claro. Dos y ya. Pero cuando hay hijos de por medio, yo creo que es algo que debe de pensarse mucho. Y es importante, porque claro, no es nada más lo que tú sientes y yo siento, sino lo que involucra para nuestra familia, para su sentir, para los hijos, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que es importante que se piense. Sí, sobre todo ahora que pues, hay muchos jóvenes también que han tomado esa decisión y que a veces pues, es solamente basada en esa emoción y ya cuando se requiere un ajuste legal, en este caso, ¿no? de las dos partes, pues tiene que ser con una muy buen entendimiento y sobre todo con una guía de una especialista como la abogada que les pueda guiar sin ningún tipo de interés nocivo, sino al contrario, de una manera muy objetiva, para que la gente vea de que esto pues, se tiene que llevar de esa manera, con estas ventajas, pero también con estos lineamientos, para que la gente diga que no tener, por decir, miedo o no tener de alguna manera algún tipo de arrebato, sino estar en paz, ¿no? Fíjate que mucho es pensarlo, efectivamente. Yo creo que sí es importante que la gente reflexione paso a paso, ¿no? Porque los arrebatos precisamente nos traen consecuencias y consecuencias importantes, ¿no? A veces un impulso nos puede llevar a una catástrofe o a una consecuencia legal o a algo y a lo mejor no estabas completamente convencido, ¿no? De alguna situación. Entonces yo creo que es importante que se piense y que se asesoren. Digo, a lo mejor muchas veces cuando una persona se va a divorciar y pudiera ser por un arrebato, ay, me enojé porque no te deja la ropa tirada. ¿Eso es para divorciarte? Sí, no, digo, yo no lo califico. Alguien puede decir sí, sí es suficiente, perfecto, pero bien pensado, o lo puede soportar o no, o sea, cada quien es libre de decidir si soporta alguna situación o no, pero ojo, hay una consecuencia de esa decisión. Y cuando solamente son dos, bueno, creo que es un poco más sencillo, creo. Y lo digo de esta manera, creo porque al final del día las dos personas están involucradas, involucran sentimientos, involucran demás, pero bueno,
Si hay hijos de por medio, pues es mucho más complicado. En el caso que te comento de esta persona, del divorcio, él, por ejemplo, tiene un hijo y este niño tiene diversas situaciones de carácter psicomotriz y demás. Entonces decía, voy a dar una pensión más grande por mi hijo y ta, 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 ta. Entonces, él está tratando de prever las circunstancias, considerando que ella sí está de acuerdo, porque se supone ya lo hablaron, pero aún así cuando le dije, bueno, a ver, ahora vamos a ver pensiones y demás, me dijo, espérenme, mejor lo voy a hablar con ella. Fíjate, o sea, lo voy a pensar o lo vamos a platicar bien. Entonces, qué bueno, porque sí, eso ahí habla mucho también tanto del sentido común de esa persona y que en algunos casos no ocurre, ¿no? Porque no hay tal vez una confianza de una persona que los guíe. es que mira, también es importante porque muchas veces con tal de llevar un asunto a muchos abogados es de, sí, yo lo divorcio y deme su acta y ahorita. Y la gente a lo mejor en ese arrebato, en esa emoción, en ese ya quiero salir de esto, toma decisiones basadas en una emoción temporal, ¿no? Entonces, mejor espérate tantito, reflexiónalo, piénsalo y entonces vamos adelante. Sí, que podría sonar así como un vendedor de autos que quiere rápido que lo compre. Yo ahorita Sí. te hago el contrato, a ver, mira, ven, te voy a dar el descuento, te voy a dar unos bonos. Ándale. Y ya, y creo que también eso es algo que también la gente tiene que ver y por eso la licenciada está haciendo este programa para que vean, que la conozcan, que le puedan preguntar y sobre todo por su larga carrera y experiencia que tiene, en que puedan escuchar a alguien que los va a guiar, que los va a escuchar y que se sientan seguros. Claro, Porque esa eso es la también intención. llega a suceder y que no estén, no, pues que sí, que no, yo mejor le pregunto a San Google o en YouTube que sí hay información válida, pero que mejor aquí en este espacio seguro que tiene la licenciada Arenas para escuchar a la gente, para darles un consejo y que se sientan seguros de que todo lo que ella hace siempre está basado en lo que es la ley y sobre todo pues una honestidad y una manera objetiva de ver las cosas. O sea, sobre todo para que no haya una consecuencia negativa, no precisamente para las personas, sino lo que sea lo más fácil, si no es fácil la palabra, no es fácil, pero al menos lo más, ¿cómo decirlo? Lo más simple, lo menos complicado, lo menos doloroso, lo menos tortuoso para las personas. Porque claro, ya el trámite de sí y el decidir un divorcio y demás, pues ya es tortuoso, ¿no? Ya implica situaciones complicadas. Entonces, bueno, que sea lo más digerible posible. Así es. Bueno, pues gracias, abogada, gracias por estar aquí y a ustedes también que nos están viendo y no se olviden de comentar, compartir y si tienen cualquier pregunta, mándela aquí que va a estar en el live en el Facebook y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, 6:30. 6:30. Y pásenla súper bien. Bonita tarde. Bye.